muchos años como en los 80, yo siempre hablo un poco siempre hablo un poco del pasado, porque nosotros tenemos tantos años de convertidos y de servir al Señor, pero bueno, yo venía de la música secular, ¿verdad? Muchos años comencé muy joven, ya a los 12 años tocaba con una orquesta saxofón, ¿verdad? Entonces, muy jovencito, seguro como yo estaba en el conservatorio de Castella y estaba estudiando música, el director de la orquesta se impresionó todo y me dice: usted va a ser el director musical. Y yo, entonces, y de verdad empecé a dirigir la orquesta, pero eran un montón de viejos. Y yo, un niño, imagínense, 12, 13 años dirigiéndolos a ellos, y me tenían un respeto porque es que viene del conservatorio, sabe mucho. Y yo apenas estaba comenzando. Pero siempre estuve en todos los grupos de música, siempre fui líder, siempre, donde entré y me ponían de director de músicos, y siempre he estado trabajando con eso. Pero antes, lo que quería contarles era que bueno, yo me convertí, entonces, de una manera que algún día les voy a contar, muy sobrenatural, ¿verdad? Y yo pensé que que los músicos éramos muy terribles, entonces que tal vez Dios, si uno se convertía al Señor, uno tenía que quedarse como quedito, ¿verdad? Como músico mejor quédese ahí, porque usted puede ser muy peligroso para las hermanas de la iglesia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces yo pensé que era eso, ¿verdad? Entonces yo me quedé quedito, ¿verdad? Al principio no sabía cómo era un novio cristiano. Como no lo sabía, entonces mejor me quedé quedito, ¿verdad? Entonces, bueno, me le declaré valiente y le pedí la mano que fuera mi novia, ¿verdad? Pero yo no sabía cómo era un novio cristiano. Entonces, los hermanos de Giselle me decían: voy a usar unas palabras de esa época, ¿está bien? Bueno, por si ahora se usan más. Dice que ese maje, ¿cuándo la va a besar? Decía, ese maje no sabe nada. Y yo, nada, hasta que yo se me pareciera un ángel y me dijera cómo era ser un novio cristiano, entonces yo iba a reaccionar. Pero bueno, y así fue en muchas áreas. Como no sabía, entonces no me atrevía a coger un piano y tocar, ¿verdad? Hasta que un día, estudiando la Biblia, en los Salmos me encontré que decía el músico principal, ¿verdad? Y eso me captó la atención y me fui desde Génesis y empecé a estudiar la palabra, y el primer músico que me encontró fue Jubal, ¿verdad? Padre de todos los que tocan flautas, está en Génesis al principio. Después me di cuenta que más bien los instrumentos fueron creados mucho antes del hombre. Los tamboriles, la flauta, las arpas estuvieron creadas desde mucho antes, ¿verdad? Entonces yo dije: uy, la Biblia está llena de música, ¿verdad? Luego ya vi que la naturaleza cantaba, los ángeles cantaban, los árboles aplaudían, o sea, ¿verdad? Al mover sus ramas, y yo, wow, pero todos esos son sonidos, son frecuencias, ¿verdad? Qué interesante. Debe ser que Dios es músico, ¿verdad? Y me acuerdo que hice un estudio y lo puse: Dios el artista, ¿verdad? Y le di una charla a la iglesia, fue mi primera charla a la iglesia, allá la gran campaña, se llamaba la gran campaña de Sanidad Divina, donde yo hablé que Dios era un artista, que era un gran director musical, ¿verdad? Era mi forma de enseñar, con la música, con el arte, ¿verdad? Pero lo que quería contarles era como, yo no sabía mucho, no me atrevía como a tocar, ¿verdad? Porque
Entonces una vez apareció aquí en Pavas, por cierto, en una iglesia, un profeta. Yo acababa de terminar de tocar, de acompañar a Giselle. Creo que no éramos novios todavía, éramos amigos. Entonces, y yo desde que éramos amigos, yo soy pianista de ella. Sí, sí. Entonces, le escribía canciones y todo. Y ese día el sonido sonaba muy mal, la verdad, y el sonido del piano, yo estaba como muy frustrado, la verdad, porque yo venía pues de la música profesional y todo tenía que sonar bien, la verdad. Entonces yo ese día toqué y dije yo, hasta aquí, termino, seguro yo con la música, voy a ser cristiano, toda la vida voy a ser cristiano, porque yo me convertí de una forma muy sobrenatural, y eso es lo que me ha mantenido, ¿verdad? Esa experiencia con el Señor. Y entonces dije, yo no voy a tocar más, mejor, porque tal vez esto no es para mí, ¿verdad? Pero había un profeta invitado y él me mandó a llamar. Yo me había como escondido detrás de la iglesia, allá en un rincón, y él me mandó a llamar. Y entonces dígale al muchacho del piano que venga. Entonces ya yo vine y me dice, necesito, él está hablando en inglés, ¿verdad? Pero yo en inglés no sé nada, pero hay un traductor. Entonces él me decía, necesito que toque conmigo. Lo que estaba haciendo, que lo haga. Y yo, pero yo estaba enojado. ¿Quiere que toque enojado? Bueno. Me dice, lo que estabas haciendo ahora, necesito que toques a la par mí. Y tengo una palabra de Dios para usted. Pero lo que estabas haciendo nada más. Dice, no se asuste porque ahorita la gente va a caer al suelo. Dice, no se asuste porque aquí la gente, yo le voy a dar una palabra a una persona, la otra persona va a ser sanada, pero usted sigue tocando, no pare hasta que, ¿verdad? Entonces yo iba detrás de él tocando y él iba predicando, y de verdad empieza la gente a caer, ¿sí? Y de todo, ¿verdad? Y entonces ya yo todavía estaba tocando, yo estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Él daba palabras a la iglesia de parte del Señor, y aún así yo estaba todo incrédulo y enojado. Sí. Entonces y yo siempre pensé, este es mi último. Entonces yo ni siquiera escuché la palabra que él tenía para mí. Entonces otra vez me volví a bajar cuando él terminó y me volví a esconder, y él mismo fue y me persiguió, sí, y me volvió a traer otra vez y me dice, es que quiero, tienes un don, y ese don es como había un profeta que se llamaba Eliseo, ¿verdad? Que el rey en ese tiempo, creo que era Josafat, y otro rey del norte, se habían dividido las dos tribus, las tribus de Israel se habían dividido, creo que 2 para un lado y 10 para el otro lado, así era, ¿verdad? Y entonces a los enemigos iban a buscar a todas las tribus, y necesitaban una estrategia, una palabra de Dios. Entonces llamaron al profeta del momento, y el profeta del momento lo que hace es llamar al músico del momento, ¿verdad? Y llaman al tañedor, ¿verdad? Y entonces dice que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo y empezó a profetizar, y ya les dio las estrategias, ¿verdad? Hubo algo en conjunto, el profeta, el músico y el temor de los reyes, y el pueblo también buscando al Señor. Entonces hubo una palabra y lograron salir de esa situación, ¿verdad? Ok, él me dijo, entonces el Señor te va a usar así, ¿verdad? Entonces vas a estar siempre detrás de alguien y vas a estar tocando, pero no, tal vez no vas a hablar mucho, pero sí vas a tocar mucho. Okay. Y de verdad, así comenzó mi vida como músico, siempre detrás, siempre acompañando a mi esposa, detrás de Danilo. ¿Conocen a Danilo Montero? Detrás del pastor Raúl,
estuve detrás de Jimmy Swaggart, estuve detrás de Benny Hinn, estuve detrás de, ¿conocen al hermano Pablo? Bueno, qué sé yo, todos los predicadores que han venido a Morris Cerulo, había un judío, Steve Fatton también, y siempre me tocaba estar ahí, detrás, ¿verdad? Y algo que lo tenía muy callado, solo mi esposa y yo sabíamos de esa situación. Entonces, le estoy contando eso porque se van a dar cuenta que yo no hablo mucho, no, sí hablo mucho, pero hablo más con el piano, y el Señor me dijo que esos son sonidos, es palabra de Él a través de sonidos. Sin embargo, soy un fiebre, no se imaginan cómo me gusta predicar, no se imaginan cómo me gusta enseñar, no tienen idea cómo amo la palabra, ¿verdad? Pero lo mío es ahí, profetizar con el piano, ¿verdad? Sin embargo, me encanta cuando me invitan y entonces juego de predicador y juego de maestro. Sí. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Ahora, pongan atención a la palabra. También quiero decirle que nosotros tenemos 35 años de servirle al Señor. Bueno, un poquito más, pero digamos 35 a tiempo completo. Este año el Señor nos llamó a servirle a otras iglesias, a andar predicando por todo lado, bueno, predicando entre comillas. Mi esposa es la que predica, la que enseña, y la verdad es que me siento, no sé, me siento como un niño, no sé por qué, como que volví a nacer otra vez, volvimos a nacer los dos, estamos como el primer amor, no sé si, o sea, estamos con un entusiasmo, como si estuviéramos iniciando, donde nos invitan, ya sea a casas, funerales, matrimonios, 15 años, a todo lado vamos, y vamos con un entusiasmo y con unas ganas con un amor hacia las personas que están enfrente de nosotros, y Dios nos ha dado un poco poco, porque si nos da mucho explotamos, ¿verdad? Un poco de su compasión, del amor que Él le tiene a sus hijos. No se imaginan el amor que Él le tiene a sus hijos, a la iglesia, ¿verdad? Y así es que aproveche esta mañana, porque el Señor le va a hablar, de verdad, ¿sí? Le va a hablar porque Él los ama tanto, y Dios siempre es su palabra. Dios me ha enseñado este tiempo que su palabra es verdad, y sale de su boca, es veraz, y usted tiene que creerla porque es cierto. Lo que Dios habla con respecto a su vida y a usted y al propósito es palabra de Dios que sale de la boca de un Dios verdadero que no miente, y lo que Él dice es verdad. Y yo quiero que usted abra conmigo Efesios capítulo 1. Solo una vez vamos a usar este pasaje al principio, porque siempre nos interesa conocer, a todos nos interesa conocer el fin nuestro y el propósito de Dios, porque estamos aquí en la tierra, y el propósito de Dios, porque existimos. Nos hacemos todas esas preguntas, y eso es bueno, porque hay algo como que nos llama la atención, hay algo que nos jala. Yo desde niño, yo recuerdo que de niño yo sentía como que algo me jalaba del cielo, ¿verdad? Como que algo como una voz que aquí estoy, ¿verdad? Y antes de leer, yo les contaba a los músicos un día a unos músicos que me invitaron el jueves, y había algo en mí, como que yo decía, es que como que yo no pertenezco. Yo decía, yo de niño, como que yo no pertenezco aquí.
Algo así, tenía esa sensación. Yo pertenezco como al cielo, decía yo de pequeño. Entonces, para mí el cielo, lo más cercano al cielo era la iglesia católica, ¿verdad? Y yo quería, si con toda la intención, ser monaguillo y tal vez padre, sí, aunque era muy mal portado, pero quién sabe si me iban a aceptar, pero entonces yo decía, es que Dios está ahí. Ahí está la iglesia de Guadalupe, la iglesia de Guadalupe. Ahí está, Dios, tengo que ir. Y entonces decía, no, me decepcioné todo porque los monaguillos hablaban vulgaridades. Se hablaba muy mal. Y yo creo que eso no puede ser Dios, decía yo. Y entonces el padre Mata, no sé si alguien es de Guadalupe aquí, no, nadie es de Guadalupe. El padre Mata se llamaba. Y siempre andaba corriendo por todo Guadalupe. Y dice, no, es que ese no puede ser Dios. Dice, no, el Papa, sí, el Papa, yo tengo que ir a Italia. Ahí está el Papa. Pero así pensaba yo de niño. Ahí voy a encontrar mi propósito. Voy a encontrar voy a sentir realizado. Bueno, todas esas palabras realizado, propósito, las digo ahora. ¿Me entiendes? Pero en ese tiempo uno como niño no tiene esas palabras, ¿verdad? Lo que uno puede decir es que ahí me voy a sentir bien, como que ahí pertenezco, es lo que podría decir uno de niño. La cuestión es que no pude ir a Italia, muy pobre, ni pude conocer al Papa, pero una persona se me acercó, vecino, y me dijo, ¿usted conoce a Jesús? No sé ni quién es. Jesús, Jesucristo. Esas palabras no sé. Todavía yo le agradezco a él, siempre me lo encuentro. Le digo gracias porque usted fue el primero que me dijo unas palabras que retumbaron en mi corazón. Fue como la primera semillita que pusieron en mi corazón. ¿Está bien? Les voy a hablar un poquito del propósito del Señor para nosotros, un poquito, una parte, porque es bastante amplio. Y vamos a comenzar con Efesios, porque Efesios nos dice mucho de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Los que hemos recibido al Señor, nos hemos vuelto a renacer, a nacer de nuevo. Tengo que contarles esto, ¿me permites? Que yo cuento muchas cosas, muchas anécdotas, porque el Señor nos habla. Hay que tenerle cuidado a todo, porque el Señor le habla a uno con todo también. Hay una parejita que llegó, que conocimos, son de Cartago, y la muchacha, ¿cómo es que se llama? Brunella, que parece como un queque, Brunella. Ella está embarazada. La primera vez que me mandaron el ultrasonido del bebé, Dios me habló y me dijo el Señor, nos habló a nosotros, veíamos, dice, así es como quiero que pastoree, usted cuide a mis ovejas, como si las llevara aquí en el vientre, 9 meses, cuídemelas, y después van a ser niños y infantes, y también tienes que cuidarlos hasta que ya puedan caminar, y así quiero que trates a mis ovejas. ¡Wow! Dios nos dio un amor por la gente, ¿verdad? Cómo cuidar, consolidar así se debe consolidar una oveja en la iglesia, ¿verdad? Como si estuvieras embarazado. Así es. Las mujeres sí saben de eso, ¿verdad? Ok, y ayer fueron a la casa, antier fueron a la casa, y Dios me volvió a hablar otra vez, y me dice el Señor, es que yo a ellos les di una responsabilidad de cuidar a mi hijo. Ellos llevan un hijo, ¿me entienden? Así es que es mi hijo, y yo los escogí a ellos como responsables de este hijo mío. O sea, y yo, wow, o sea que este pequeño existía antes en el corazón de Dios. Y Dios se lo está confiando a esas personas. Se los está confiando, les está diciendo, van a criarlo porque es mi hijo.
ustedes van a ser responsables de él. Fue lo que hizo el Señor con María, ¿verdad? Con María y José puso a su hijo Jesucristo ahí en ese vientre. Cuídenmelo, porque Él es el Hijo de Dios, va a salvar al mundo un día. Así es. Entonces eso me entusiasmó mucho y me hizo cambiar lo que tenía para hoy para ustedes. Ahora sí, leamos. Versículo 3, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es palabra de Dios. El Señor le está diciendo esto, nos está diciendo esto en esta mañana. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es su propósito. Él ya nos escogió a nosotros antes en Cristo Jesús, y nos escogió como seres sin mancha. Ahora, ¿por qué dice mancha? Pecado, porque si caímos, o sea, nosotros fuimos concebidos en pecado, y ahorita vamos a ver cómo el primer hombre, Adán, tuvo una caída, ¿verdad? Okay, por eso es que aquí, ya en Efesios, más adelante, dice que el propósito de Dios siempre fue que nos escogió en antes, pero sin mancha, ni santos. Ese es su propósito, ¿verdad? Ese es su destino, hermanos. O más bien, ahí es donde usted está. Tiene que mirarse ahí. Entre más se mire en lugares celestiales, más esa carne se olvida de pecar. Este viejo hombre y esa vieja naturaleza se crucifica más, por decirlo así. ¿Está bien? Ok, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para, señalando otro propósito de esta preposición, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Repito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación
del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahora sí, más o menos entendimos un poco cuál es nuestro propósito, cuál es la obra de Jesucristo en nosotros. Esto es palabra de Dios y Dios está hablándonos esto, y esto es verdad, hermanos. Esto es verdad. El diablo nos quiere apartar de estas verdades, nos quiere cegar. Él ha cegado nuestro entendimiento. El propósito de él es que no sepamos lo que nosotros realmente somos, ¿verdad? Y nos quiere intimidar y nos quiere hacer vernos menos. Esta es la lucha, hermanos. Ayer estaba hablando con un muchacho y pasó circunstancias muy difíciles. Y yo le preguntaba, ¿pero qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y es que yo soy un músico y nunca he podido, ¿verdad? Digo, porque fue el enemigo que quiso porque eres un músico de muchos dones, de muchas habilidades, y el enemigo sabía que ibas a tener poder cuando adoraras o cuando tocaras. Por eso te intimidó y te hizo creer que no eras músico y que no eras capaz, y te desvió, te distrajo con drogas, te distrajo con un montón de cosas para que nunca tocara. Y ahora yo le dije, su fortaleza es la música, así es que comience a estudiar otra vez. Él estuvo en las calles de San José, estuvo casado, drogas, de todo, y ahora volvió a retomar todo, hermanos, volvió a retomar todo. Y yo le dije, sigue estudiando, porque si el enemigo te estorbó fue porque esa era tu fortaleza, eso que me acabas de decir que tienes en el corazón. Y de una vez les digo, coja un lápiz, no ahora, un lápiz y una hoja, y escriba lo que tengas en el corazón, lo que anhelas hacer, y te vas a dar cuenta del montón de cosas que está en tu corazón, que Dios ha depositado y te ha confiado. Pero si las escribes es para que las puedas ver, y en el momento que empiezas a escribirlas, Dios va a tomar también ese lápiz, esa mano, y va a escribir juntamente con usted. Comienza a escribir, porque el enemigo siempre quiso que estuvieras al margen o menos de lo que eres. Pero ya es hora que nos despertemos en este tiempo, porque no solo este trabajo, es el trabajo de los pastores, de los líderes, es el trabajo de la iglesia, de todos. ¿Entiendes? Dios no te llamó para que estés ahí sentado, solo recibiendo cada domingo. Tiene un propósito para todos igual. Tienes la potencia. Tienes la potencia de Dios. Eres un hijo de Dios. Vienes del cielo también. Vienes de allá. Vienes del corazón de Dios. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Eric. Él se llama Eric, pero él tiene un nombre mucho antes de que te pusieran los padres. Dios tiene un nombre para él, un nombre que significa mucho de su personalidad, de lo que él hace. Pero podemos ir descubriendo ese nombre, podemos irlo descubriendo. Ese es el propósito que el Señor tiene. Y comienza así, para entenderlo un poco mejor. Él, después de haber creado todas las cosas, y todos conocemos y el pastor nos ha enseñado, que cuando nos enseña sobre Génesis, que algo pasó en Génesis al principio, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, hubo un caos. Algo pasó antes de Adán, del hombre,
pasaron muchos acontecimientos, y eso fue una rebelión que hubo en los cielos. No voy a hablar mucho de eso, pero hubo una rebelión, y es la causante de todo esto. Ese ser, querubín grande y protector, se rebeló contra Dios, quiso ser igual que Dios, se enalteció su corazón, ¿verdad? Él fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Y entonces, no crean que entonces por causa de eso es que voy a crear al hombre. No, ya nosotros somos un propósito que siempre hemos estado en el corazón de Dios eternamente. ¿Me entiendes? No fuimos como que Él se reveló, entonces ahora lo voy a mostrar a Él. Entonces voy a crear al hombre y le voy a mostrar a Él algo. No. Siempre hemos estado en el corazón de Dios, porque el Señor dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, ¿verdad? Pero con amor eterno estábamos en el corazón de Dios, procedemos de Dios, y Dios a través de Génesis nos enseña todas esas cosas, ¿verdad? Entonces viene Dios y crea todas las cosas, ¿verdad? Con un propósito: las aguas, la tierra, los animales, y viene y crea al hombre. Entonces vean esto, hermano. Cuando Dios coge del barro de la tierra, va a construirle un cuerpo al hombre. Si usted lo entiende de esta forma, van a cambiar muchas cosas en esta iglesia y en su vida. Entiendan que lo que Dios nos construyó no fue solamente un cuerpo, nada más un contenedor. Lo que construyó fue un templo, hermanos, una casa para Él. Fue lo que construyó del barro, ¿entienden? Y sopló, dice que sopló aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Pero sopló ¿de dónde? De su interior, de Él mismo. De ahí procedemos nosotros, hermanos. Es como ese niño de esta pareja. Ese niño, Dios lo puso ahí y le dio la responsabilidad a ellos. Igual como Dios puso de Él mismo sobre ese templo, sobre esa casa, puso a Adán, lo puso ahí. Nace dentro de un templo, dentro de un lugar, sale un espíritu de Dios y lo coloca ahí, y lo coloca dentro de ese cuerpo, de ese templo, conjuntamente con la presencia de Dios. ¿Ok? Ahí, de una vez les adelanto, ahí es donde pertenecemos nosotros. Ese es el lugar más donde nos sentimos realizados. Es el lugar donde nos sentimos bien, es al lado de la presencia de Dios. No donde usted muchas veces se siente que es el pecado, donde el diablo quiere que esté a la par del pecado. Eso es falso. Esa naturaleza ya no es su naturaleza. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, tiene una nueva naturaleza, una nueva identidad, su verdadera identidad, más bien su verdadero ADN. ¿Ya? Ok, y es ahí. Ok, ahora vean esto. Y Dios le da autoridad y le dice: guarde este ámbito que es el Edén, guárdelo, ¿entiendes? Y te doy autoridad para que gobiernes en el Edén, ¿verdad? Pero ahí en la tierra también andaba el enemigo que había sido arrojado, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora sí, les cuento algo, ¿sí? ¿Me dan permiso? Otra cosa, ¿sí? ¿Sí me dan permiso ustedes? Los de la ARS, haga así. Yo no sé si te lo dije esto, pastor, la otra vez en el almuerzo.
Saben que las mujeres en el Antiguo Testamento Dios no las escogió para que estuvieran en el tabernáculo adentro, ¿verdad que no? No, si te dije eso, no te acuerdas, no. Solo a los hombres, ¿verdad? Y los hombres se vestían con vestiduras sacerdotales, con 12 piedras, así, ¿verdad? Y calzoncillos de lino, ¿verdad? Significaba santidad. Y unas vestiduras, y los hombres, o sea, los levitas se creían, volvían a ver a sus esposas. Yo sí puedo entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí pertenecemos nosotros. Ustedes no. Dios nos escogió a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y usted sabe por qué a la mujer no la escogió? ¿Quieren saber? Ok, entonces voy a ir. Estamos en Génesis. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda idónea para él. Ya les voy a contar lo de las mujeres. No creo que se les está olvidando. Mujeres. Pero usted sabe que Adán y Eva, ellos, es una representación también del propósito de Dios con la iglesia. Adán es mucho del carácter de Dios. Adán nos enseña cómo es Dios, ¿verdad? También. Y ahora que me recordó mi amigo, aquí está mi amigo de lo que dije de Los Ángeles, que me estabas contando ahora, ¿verdad? En el 2015, ¿verdad? Fue aquí. Fue cuando Joaquín me invitó una vez aquí. Joaquín, ¿verdad? Aquí, dale con la faja. Acuérdeme darle con la faja. Todo el mundo cree que Los Ángeles, ¿verdad?, son la gran maravilla. Es que dichosos Los Ángeles, ¿verdad? Que Los Ángeles sí están ahí, ¿verdad? Esos sí cantan. No, nosotros sí cantamos, hermano. Nosotros sí, ellos más bien descienden, era lo que le contaba al hermano. Ellos descienden y vienen a escuchar, aprender cánticos, aprender adoración también. Descienden. Entonces, los ángeles, muchos de los ángeles, aunque en las escrituras en algunas oportunidades se les dice hijos de Dios, pero no son de la categoría de hijos de Dios que somos nosotros, ¿ok? Porque los ángeles, aunque son espíritus servidores que andan, fueron creados con criaturas, con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. Entonces nosotros sí somos hijos de Dios. Por esto, porque cuando dice que para Adán no ser yo ayuda idónea, es lo mismo para el Señor. Dice el Señor: yo necesito compartir mi amor y ser compatible con alguien. Y el Dios nos está diciendo: es que yo no pude intimidar con estos ángeles. Necesito de mi interior sacar algo de mi interior, de mi intimidad, para poder intimidar. Ahora les voy a decir algo, pastor, y usted se los aclara a todos. Okay. La teología se la dejo al pastor. Dios habita en Dios, ¿ok? Por eso habita en usted. Ahí usted después desarrolla el enredo. Ahora, no anden diciendo que... Pero la palabra dice que somos hechos a imagen y semejanza por algo. ¿A qué categoría es usted? ¡Wow! ¿A quién es usted? Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios, ayuda idónea. No. O sea, aquí el ángel Gabriel, es muy feo, tiene barba. El ángel Miguel no habla mucho. No, Miguel es el guerrero. Gabriel habla mucho. Y este querubín se me portó mal, ¿verdad? Entonces, el hombre. Entonces,
de mí mismo voy a crear una familia, de mí mismo, para ser compatible, ¿verdad? Lo entendemos como Cristo y la iglesia, ¿verdad? Que nos llama la amada, la novia, y un día vamos a estar con las bodas del Cordero. Todo eso está para poderlo entender, pero no se me ha olvidado lo que iba a decir de las mujeres. Entonces, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios decía: no es bueno que yo esté solo, entonces voy a hacerme ayuda idónea, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó, tomó el hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde procede la mujer? ¿Ah? Pero ¿qué fue lo que dije al principio? Dios construyó un templo, una casa, y del interior de esa casa, o sea, vean, está el templo, el hombre, la casa. Dios mismo habita esa casa, ¿entiendes? Y pone al hombre ahí, Adán, ¿verdad? Su personalidad, su espíritu, y dentro de Adán pone a la mujer, más Adán. Entonces, hermano, el ADN de la mujer, o sea, su identidad es estar en la intimidad con Dios, porque ahí procede de lo más. Entonces, por eso no la escogieron para sacerdote, porque ella ya lo hacía. ¿Me entienden? Repito, no la escogieron porque ya lo hacía. Aunque el hombre sacerdote decía: allá está en el campamento, barriendo, limpiando, jugando a los chiquillos hebreos, eso. Y como que nosotros, estamos. No, la mujer estaba ahí adorando. Sí. Ya. Es más, cuando salieron de Egipto, no iban con panderos. ¿Cómo cree que hicieron esos panderos? ¿A dónde dice a dónde dice que Dios le dijo a Moisés: y trae un pandero? Y ya sabían. Las mujeres, las danzas de María, cuando iban cruzando, para ellos eran son los jupones de nosotros, los hombres, que nos tienen que dar puestos para ver si acaso, y vamos a ponerlo de pastor para ver si acaso ora. No, las pastoras. ¿Saben que hay gente que dice que no deben haber pastoras, ¿verdad? ¿Qué importa? O sea, son más que pastoras, ¿entienden? La mujer, o sea, ese es el lugar de ellas. Cuando hay cultos de oración, ¿quiénes llegan primero? Porque esa es su identidad: a orar, interceder, adorar. En el ministerio de música hay más mujeres, ¿verdad? Cantantes, todas las de danza, mujeres, todas. Ve, como les dije lo de las mujeres. Pero para los hombres, nosotros también, hermanos. Este es nuestro origen. Esa es la presencia de Dios. Es estar con el Señor en lugares celestiales, en Cristo Jesús. La mujer fue engañada, ¿verdad? Como le dije al principio, la engañó haciéndole creer que ella era menos, ¿entiende? Engañándola. Dice: seréis como Dios. Si comes este árbol prohibido, seréis como Dios. Ya ella era como Dios. Pongan atención: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya ella era. La hizo dudar a través de la baja estima, le quiso bajar su categoría, como está haciendo el enemigo en este tiempo, que bajándolo a usted de categoría. No le haga caso, hermano.
al enemigo. Usted es un hijo de Dios. Eso es demasiado, hijo de Dios. ¿Entienden? Ellos cayeron, fueron engañados, se avergonzaron. Se avergonzaron. Y termino con esto. Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el enemigo lo que quería, era esta adoración, este lugar. Y si conquistaba aquí adentro, gobernaba el ámbito, también gobernaba el ámbito, ¿ok? Entonces, ellos quedaron separados de Dios. Pero hoy en esta mañana Dios me decía, Dios apartó el árbol de la vida, ¿verdad? Y Dios me decía, esto es lo que necesita mi iglesia, el árbol de la vida. O sea, necesita a Jesús, la palabra, hermanos, y la comunión con Jesús, ¿entiendes? Para volver a recuperar más nuestra identidad. ¿Está bien? Póngase de pie.